Hola, gracias por acompañarnos en esta nueva actividad organizada por el GET para pacientes y cuidadores. Soy Laura Fox, hematóloga del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, y junto con mi compañera Mar Pérez, enfermera de trasplante aquí también en el Hospital Vall d'Hebron, vamos a iniciar este nuevo proyecto que incluye una serie de conversaciones en las que nos vamos a dedicar a hablar de la enfermedad de injerto contrarreceptor. Compartiremos consejos, pequeñas cosas sencillas que podáis aplicar en vuestro día a día para manejar mejor vuestros síntomas. Os invitamos a escuchar estos podcasts con calma y compartirlos. Empecemos, vamos, Mar. Empecemos. Laura, a ver, una pregunta que se da mucho en la consulta. Si mi donante es compatible, ¿por qué tengo AIDS? Esta es una muy buena pregunta. Y para responderla, tenemos que saber qué es un trasplante, o sea, repasar qué es un trasplante alogénico y cómo se selecciona un donante. En el trasplante alogénico lo que hacemos es introducir un nuevo sistema inmune en la persona, ya sea para reemplazar un sistema inmune que no funciona o para controlar una enfermedad. Y para esto necesitamos seleccionar muy bien el donante, que va a ser la llave para que ese trasplante pueda seguir adelante. Entonces, para seleccionar el donante nos basamos en algo que se llama HLA. El HLA son proteínas que están por fuera de cada una de nuestras células, que funcionan como si fuera una huella digital y sirve para que el sistema inmunológico propio identifique una célula como propia y no la ataque. Solo ataque lo que no es propio, como una infección o como una célula cancerígena, pero no nuestras propias células. Entonces, la llave para un trasplante es buscar un donante que comparta ese HLA con nosotros. O sea ¿Y que, cómo se sabe el HLA de una persona? entonces, para estudiar este HLA, lo que hacemos es un análisis de sangre. En general, también se puede analizar en la saliva. Y este HLA, estas proteínas que rodean la célula, están determinadas por genes. Genes que heredamos, una copia de nuestro padre y una copia de nuestra madre. Y entonces eso es lo que estudiamos, ya sea en la muestra de sangre o saliva. Entonces, teniendo identificado el perfil del paciente, podemos encontrar un donante que tenga un perfil similar. Entonces, cuando ese nuevo sistema inmune del donante entre en el cuerpo del paciente, se va a encontrar con que esas células tienen un perfil muy similar al propio, y entonces ese encuentro no va a generar una reacción inflamatoria que sería la enfermedad de injerto contrarreceptor. Y entonces, digamos que esa es la llave para el trasplante. Pero tener el HLA similar al donante no quiere decir que seamos idénticos, porque vamos a seguir teniendo otras diferencias, que eso es lo que hace que muchas veces igualmente se pueda desencadenar la enfermedad de injerto contrarreceptor. ¿Y dónde se buscan donantes compatibles? Bueno, en primer lugar, buscamos en la familia, ¿sí? En los familiares directos, especialmente los hermanos, son los donantes ideales. Temas que, como dijimos antes, como heredamos una copia de un padre y una copia de la madre, para hacer este HLA, no todos nuestros hermanos son idénticos, porque a su vez nuestros padres tienen 2 copias cada uno. Entonces, uno de cada 4 hermanos va a haber tenido la misma suerte de heredar los mismos genes que nosotros, pero a veces hay pacientes con 8 hermanos en los cuales ninguno de esos 7 hermanos o 8 hermanos ha heredado las mismas copias de HLA. Entonces, si en la familia no encontramos un donante que haya heredado las mismas características, lo que podemos hacer es buscar en registros de donantes no emparentados, que en España tenemos más de 500.000 de donantes en un registro, donde ahí contamos con los datos de su HLA, y lo que hacemos es compararlos con el paciente para ver si aquí hay alguien que coincida en estas características. Y también, si en España no se encuentra, se puede ir a registros internacionales donde hay más de 40 millones de donantes, y ahí es donde se puede encontrar ya sea un donante o sangre de cordón umbilical también compatible. O sea que hoy en día es muy difícil que alguien no tenga algún tipo de donante. Será más o menos ideal, pero en general en todos los pacientes podemos conseguir un donante. En resumen, ¿qué significa ser compatible para que así quede claro a los que nos están escuchando? O sea, ser compatible, hablamos de encontrar un donante que tenga suficiente similitud de ese HLA, que es esa huella digital que identifica a nuestras células, pero no significa que seamos idénticos. Vamos a seguir teniendo algunas mínimas diferencias. Eso es lo que significa ser compatibles.
Entonces, Laura, también, ¿qué es la enfermedad de injerto contrarreceptor? Ahora que entendemos que un donante compatible no es exactamente igual al paciente, es bastante similar, lo que podemos entender mejor qué es la enfermedad de injerto contrarreceptor. O sea, este sistema inmune que está viviendo en un cuerpo que no es el suyo, puede ser que en algún momento reconozca alguna parte de ese cuerpo, algunas células de ese cuerpo como extrañas y entonces trate de atacarlas, las inflama, las ataca y produciendo algún tipo de efecto en algún órgano, ya sea en un órgano como las uñas, como la piel, como el intestino, los pulmones. Esto es lo que se refiere a la enfermedad de injerto contrarreceptor. No quiere decir que el paciente rechace al trasplante, sino al revés, que el trasplante está reconociendo como no propia alguna parte del receptor. ¿Se puede prevenir el EDS? También es una buena pregunta, Mar. Sí, la verdad que hacemos muchas cosas para prevenir el EDS. Además de esforzarnos mucho con la selección del donante, lo que se trata es de dar fármacos que se llaman inmunosupresores, que lo que Ujú. buscan es atenuar la capacidad de reacción que tiene este nuevo sistema de defensa que estamos trasplantando, para que ese encuentro sea un poco más ameno y que dé lugar a que de a poco vaya reconociendo como propio al paciente. Estos medicamentos, eh, estos medicamentos, además de atenuar la capacidad de reconocimiento de estas células como extrañas, también atenúan la respuesta inmunológica a las infecciones. Entonces, por eso, durante un tiempo, especialmente durante el tiempo que el paciente reciba estos inmunosupresores, el paciente va a tener más riesgo de desarrollo de alguna infección. Además de todos los tratamientos, de todo el tratamiento inmunosupresor o con fármacos que va a estar recibiendo el paciente, es importante tener en cuenta otros cuidados diarios, como tratar de evitar las infecciones, cuidarse la piel, tratar de mantener una alimentación correcta para cada uno de los momentos del trasplante y todo esto también va a ayudar a prevenir la enfermedad de injerto contra el receptor. ¿Y a qué órganos puede afectar el EDS? Bueno, un poco como les había expresado antes, o sea, la mayoría de los pacientes siempre va a tener algún grado de enfermedad de injerto contra el receptor. Puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Puede ser algo tan sutil como alterar la forma de las uñas, puede ser algo un poco más molesto, pero no tan severo como afectación de los ojos, o puede ser algo como ya un poco más complicado como la afectación del aparato digestivo, producir dolor abdominal, diarreas, pulmones. En realidad puede afectar cualquier parte del cuerpo. Lo que sí se diferencian es que en la primera etapa del trasplante, durante los primeros 3 a 6 meses, en forma aguda, lo característico es que afecte la piel, el intestino y el hígado. Ya Ujú. después, en las fases más crónicas, que son las que se presentan más tardías, ahí puede afectar cualquier órgano. Por eso es importante que nos vayan contando síntomas nuevos o algo que haya cambiado durante el seguimiento. En general, la mayoría de los pacientes algún grado de enfermedad de injerto contrarreceptor va a desarrollar, pero la mayoría son leves o moderados. Las formas más severas las presentan un porcentaje bajito de pacientes. ¿Y cómo podemos saber, cómo puede saber la persona, el paciente, si tiene AIDS? Bueno, esto es muy importante, el seguimiento que van a ir haciendo con su equipo de trasplante, que le vayan comunicando si tienen algún síntoma nuevo, algo que les llame la atención, o si notan cambios en la piel, cambios en la resistencia para hacer ejercicios, o en la forma de comer, o pérdida de peso. Todo esto tienen que ir viéndolo en los controles. Y entonces su equipo de trasplante va a ir valorando si esto es por AIDS o si es por alguna otra patología, porque a veces una infección viral les puede dar picor en la piel Ujú. o hay que ir evaluándolo, ¿sí? En general lo van a ir estudiando y muchas veces van a tratar de tomar alguna biopsia, hacer alguna analítica, alguna prueba de imagen para llegar al diagnóstico. ¿Cómo se trata? De alguna manera también nos has estado hablando de los inmunosupresores, pero ¿nos puedes, digamos, profundizar un poquito más? Bueno, en realidad con los inmunosupresores desde un inicio los prevenimos la enfermedad de injerto contra el receptor, pero una vez que se ha instalado, lo que necesitamos es posiblemente sumar otros fármacos o cambiarlos, ¿sí? Y básicamente también se va a tratar de una inmunosupresión,
para tratar de reducir la capacidad de respuesta de ese nuevo sistema inmune y llegar a que tolere el cuerpo nuevo en donde está. Generalmente pasa esto, que durante ese periodo los pacientes van a tener mayor riesgo de infecciones, pero hay que buscar un equilibrio entre tratar de disminuir ese efecto adverso que está sucediendo con el trasplante y el riesgo de infecciones. Pero además de mayor inmunosupresión que puede implicar este tratamiento, es muy importante el tratamiento de soporte, ¿sí? Es casi tan importante como el tratamiento de inmunosupresión. De los cuidados de la piel, cuidarse del sol, los cuidados de la boca, la higiene, ¿sí? Los cuidados de las heridas, todo este tipo de cosas también van a ir hablándolo con su equipo de trasplante para hacer este tratamiento. Y también lo que hay que tener una idea clara es que el tratamiento de la enfermedad de injerto contrarreceptor no suele ser algo corto. O sea, generalmente son tratamientos largos, podemos notar desde el principio una mejoría que se va sosteniendo en el tiempo, pero es verdad que a veces esta mejoría no puede que no se presente en forma sostenida y que vaya teniendo brotes, como momentos en los que empeora, lo que mejora, y eso no quiere decir que el tratamiento esté fallando, ¿sí? Hay que tenerle paciencia. La mayoría de los pacientes requiere al menos 2 años de tratamiento y hay un porcentaje pequeño de pacientes que incluso puede tener tratamientos más largos. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que ahora, ya habiendo hablado de qué es la enfermedad de injerto contrarreceptor, entendiendo por qué se presenta y viendo que es muy complejo y muy variado todo lo que puede presentarse, creo que es importante saber cómo preparar la visita, porque al final el secreto va a estar en eso, en la comunicación con su equipo de trasplante. Entonces, Mar, ¿cómo explicarías la forma de preparar bien una visita? Bueno, siempre la forma es importante aprender a preparar la visita y la intención es centrarnos en el momento de la última visita a la siguiente. Y entonces la idea es, pues bueno, hacer un escáner, escanear y de alguna manera ver cómo tenemos los ojos, si tenemos algún síntoma en la piel, en las uñas, en el pelo, en la mucosa oral, en las articulaciones, en el sistema digestivo, en los pulmones o en los genitales. Entonces, para ello sugiero que tengan una libreta en la que puedan hacer este registro y que además también es importante por parte de los cuidadores que también puedan ayudar a elaborar este registro. Entonces, la idea es imaginarnos un semáforo, ¿no? El rojo, el amarillo o el ámbar y el verde. Entonces, el rojo sería cuando vemos una afectación que es grave, el leve sería el ámbar y cuando no tenemos síntomas sería el verde. Entonces, insisto mucho que es realizar el registro basándonos desde la última visita y entonces ver pues qué síntomas físicos, pues bueno, cuándo se han iniciado estos síntomas o cómo mejoran estos síntomas o cómo empeoran o cómo han cambiado, si hay algo que se hayan dado o os hayáis dado cuenta de que haya cambiado o que explique o justifique este cambio. También, por ejemplo, podemos ver en síntomas que se puedan manifestar en extensión, como puede ser el rash cutáneo, que a lo mejor aparezca en una mano, pero a la semana se haya extendido al brazo. O también la intensidad, si tenemos un dolor, que utilizamos lo que decimos, bueno, ya sabéis que a veces os decimos del 0 al 10, ¿cuánto dolor tenéis? ¿No? Pues eso, la escala EVA para identificar el dolor o la frecuencia también, ¿no? Pues la frecuencia la podemos relacionar también con las náuseas, con los vómitos, si son, yo que sé, pasamos de 2 a 3 náuseas a 10 durante un día, ¿no? También es súper importante y que quizás aquí le hemos de dar un espacio amplio a todo lo que es el estado emocional. El estado es emocional porque además en todo este proceso hay muchos inputs que os afectan, porque no solamente afecta a estado físico, sino que a toda una serie de áreas de vuestra vida, como puede ser la estructura social, familiar, el área laboral. Entonces esto, el poder identificar y el poder manifestar si está uno triste, si está enfadado, si está ansioso, si está confiado y darlo a conocer al equipo,
de trasplante es importante para intentar a ver si podemos buscar alguna vía de solución o de mejora a esta ansiedad, a esta tristeza. Y también es importante vuestras preguntas. Vuestras preguntas son fundamentales. Son esos síntomas que a lo mejor no comprendéis o a lo mejor que tenéis dudas con relación al tratamiento, de si la dosis, la pauta, si a lo mejor ha habido algún cambio en la pauta, pues a lo mejor esto también nos puede crear una confusión, decir, ostras, antes tomaba 5 miligramos, ¿ahora cuánto tengo que tomar? Entonces, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que tengáis, en lo que es la visita es vuestro espacio para poder comunicar. Y después también es importante que conozcáis bien los síntomas de alarma. Es decir, que sepáis si un síntoma de alarma tenéis que llamar por teléfono, tenéis que enviar un correo, tenéis que ir directamente a urgencias y ante la duda llamáis. Mar, con respecto a los síntomas de alarma, entonces esto es algo que hay que ir hablando con el equipo de trasplante, ¿no? De cada uno, de Indudable. cada centro. Sí. Y cada uno debe debe conocer cuáles son las vías de contacto de su propio equipo, ¿sí? Exacto. Entonces esto es algo que se debe conocer bien y que se debe quedar establecido en las mismas visitas. Exacto. Antes también hablábamos hay un concepto que hablábamos que es lo que llamamos adherencia al tratamiento, que tiene que ver con lo que antes también he comentado de la medicación, saber el nombre, para qué se utiliza, si haya habido una modificación de pauta. Y aquí también es muy importante el cuidador, el acompañamiento del cuidador, la observación del cuidador, de manera que en un momento determinado no solamente preguntar al paciente cómo se encuentra, si haya habido algún cambio, sino también dar un espacio al cuidador para ver qué es lo que él nos puede aportar para así nosotros poder estar más orientados en el momento presente del paciente. Sí, está claro que el seguimiento de esta complicación o el seguimiento que hay posterior al trasplante es un trabajo en equipo, tanto del paciente como de su equipo y también de los familiares que están el día a día ahí también Indudable. ayudando. Aquí todos tenemos nuestro papel. Mm. Entonces, bueno, un poco para cerrar esta primera sesión, creo que el mensaje central está en comprender qué es la compatibilidad, o sea, que seamos compatibles con nuestro donante no quiere decir que seamos iguales, por lo que la posibilidad de enfermedad de injerto contrarreceptor existe en todos los trasplantes halogénicos. Es verdad que no aparecen todos los pacientes, las formas crónicas son muy frecuentes y digamos que la intensidad es muy variable entre paciente y paciente y la mayoría de los pacientes tienen formas leves y moderadas, pero que igualmente implican un tratamiento, implican un seguimiento. La respuesta a los tratamientos no es igual en todos los pacientes y en general implican tratamientos largos que hay que tenerles paciencia, ¿sí? Y que además de implicar mayor inmunosupresión o inmunomodulación, también es importante todas las medidas extras que hay que tomar en cuanto a los cuidados y en cuanto a mantener actividad y todo lo que hace a que mejore la calidad de vida mientras se va solucionando la enfermedad de injerto contrarreceptor. Un mensaje que queremos daros y que creemos que es importante es que vosotros también sois parte del equipo, que conocer vuestra enfermedad, qué significa o qué posibles síntomas pueden manifestarse con la enfermedad de injerto contra huésped, observar los cambios que tenéis, preparar vuestras visitas, es una ayuda fundamental para el equipo para así poder elegir la mejor opción para vuestra recuperación, con lo cual vuestras preguntas también, vuestra experiencia importa y también desearos o daros las gracias por escucharnos, por ser parte activa de vuestro cuidado. Y bueno, con esto finalizamos esta sesión, pero antes de finalizarla quiero invitarlos a la próxima sesión en la que vamos a contar con la presencia de Denis Santamaría, que es un fisioterapeuta que trabaja aquí en el Hospital Valdebrón y que con él vamos a ahondar en todo lo que respecta al ejercicio, cuál es su importancia, cómo nos puede devolver energía en contexto de la enfermedad de injerto contrarreceptor. Así que bueno, que tengan un buen día. Gracias.